Hola, buenas tardes. Bueno, me voy a presentar en primer lugar. Yo soy Ola Chivarra, soy farmacéutica del Hospital de Galdakao Usánsolo y soy miembro del grupo ADEFAR, que es el grupo que tiene la SEF para trabajar lo que es la adherencia al tratamiento, ¿no? Hoy nuestra webinar, que ha sido un poco accidentada, como sabéis, porque inicialmente estaba prevista para el 28 de abril, lunes, pero fue el día del apagón y evidentemente no pudimos conectarnos, ¿no? Espero que todos hayáis salvado buenamente, como habéis podido aquel día, ¿no? Que fue un poco caótico, pero estamos hoy aquí para reanudar un poco el tema de la adherencia, ¿no? Nuestro tema de hoy, bueno, deciros que a lo largo de nuestras pequeñas intervenciones podéis ir lanzándonos preguntas y respuestas a través de la aplicación y luego intentaremos, estas preguntas nos pueden servir para luego generar un poco de debate. O sea que os animamos a que seáis activos y de verdad, sin ningún tipo de vergüenza, digamos, sino más bien por intentar enriquecer un poco nuestra jornada de hoy, nuestro punto de encuentro. Lancéis todas las preguntas que os inquietan o opiniones que queráis compartir con nosotros y con toda la audiencia, ¿no? En primer lugar, quisiera presentaros a los dos ponentes que están conmigo. Por una parte está Marta Gubau, que ella es trasplantada de corazón y nos contará toda su experiencia y tiene mucho además que compartir con nosotros desde el punto de vista del usuario, ¿no? De la persona que tiene una gran experiencia con la toma de medicamentos. Y en segundo lugar está con nosotros Juan Antonio da Silva, que él es presidente de la Fundación de Fibrosis Quística Española, ¿verdad? Juan, y él nos va a matizar, también siempre sin perder de vista que hoy queremos hablar sobre la adherencia a los tratamientos, nos va a matizar más o nos va a poner sobre el foco el punto de vista de las asociaciones de pacientes, ¿no? Y sin más, yo quisiera acompañarme de una pequeña presentación que es nada, 5 diapositivas para centrar un poquito el tema, ¿no? Y para compartir entre todos de qué vamos o qué pretendemos abordar hoy. Y para ello voy a compartir la pantalla y a ver si voy bien. Perfecto. Creo que se ve. Espera, ahora mejor. Bueno, este es el día de hoy. Aquí estamos los ponentes y hoy se trata de hablar de la adherencia al tratamiento. Y en primer lugar, siempre ponemos esta definición que nos dejó la OMS en el 2003 ya y que habla de lo que es adherencia en general, ¿no? Y lo contemplaba como el grado en que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, con el seguimiento de una dieta y también con la modificación de los hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones que nos acordadas con el profesional sanitario. Es una definición muy amplia. Nosotros hoy solamente vamos a hablar de la adherencia a la medicación, ¿vale? Aunque somos muy conscientes que los otros dos aspectos van a sumar para mejorar o para mantener nuestra salud, ¿no? A ver, sigo. Esto, mira, me he hecho acompañar de una infografía que tiene la SEF hablaban de lo que debemos de saber sobre la adherencia al tratamiento, porque me sirve para centrar el tema. ¿Qué es la adherencia al tratamiento? Pues es el proceso en el que el paciente toma la medicación como se le ha prescrito, ¿no? ¿Y por qué nos va a importar la adherencia? Y esto, aunque es algo obvio, pues a veces, no sé, yo creo que es importante recordarlo. Es importante la adherencia porque es lo que nos va a llevar a obtener un resultado de salud. Aquí nos tenemos que hacer la pregunta de qué objetivo terapéutico tiene el que nos hayan prescrito un tratamiento, para qué nos han puesto este tratamiento. Y si tenemos esto claro, probablemente sea más fácil tomar la medicación, ¿no? O por lo menos a mí me parece. Luego, si queréis, opinamos sobre el tema. Y queremos alcanzar algún resultado de salud. Pero se dice que un porcentaje importante de pacientes o usuarios no toma correctamente la medicación.
tanto como un 20-50% en muchos casos. ¿Y qué ocurre cuando no tomamos bien la medicación? Pues para mí lo más importante es que de alguna manera perdemos un trocito de nuestra salud, ¿no? Que hay una pérdida directa de salud que, y luego ya acompañándome de otros recursos que hay en la SEF en materia de adherencia y que pueden ser útiles para los pacientes, bueno, todo aquel que conoce la escuela de paciente y ha navegado o buceado un poco por esta página, veréis que hay infografías, hay fichas de medicamentos explicativas, hablan incluso de la patología que abordan, hay una serie de herramientas que pueden ser útiles, aplicaciones incluso que pueden ser interesantes para llevar bien la medicación o ayudarnos a tomar la medicación. Y luego me acompaño también de una infografía que se sacó en el 2024, el Día de la Adherencia. La SEF ya hace ya más de 10 años que celebra todos los años un día específico para la adherencia. Es el 15 de noviembre. Luego ha habido otros movimientos que se han ido adheriendo o sumando a este día, pero empezó un poco desde de la mano de la SEF, ¿no? Todos los años se hacen una serie de dípticos para el paciente y este último año mm, me gusta, he querido traer aquí la infografía porque nos puede seguir también para seguir hablando de la adherencia, porque se hablaba de qué puedo hacer yo para mejorar mi adherencia al tratamiento, ¿no? Y primero es conocer para qué, lo que comentábamos antes, sirve el tratamiento. Segundo, es interesante tomar la medicación siempre de una manera rutinaria a la misma hora, tomar los medicamentos adecuadamente y probablemente necesitemos saber cómo son nuestros medicamentos y es a la hora de, podemos partirlos, podemos tomarlos en ayunas o con alimentos. Tenemos que tener una información mínima de los medicamentos para hacerlo bien. Y finalmente, es importante tener algún método, cada uno el suyo, que nos recuerde que la toma de medicación. Algunos se utilizan pastilleros, otros aplicaciones eh, con alarmas en los móviles, etc. Cada uno tiene su fórmula, ¿vale? Y finalmente, para terminar, me he querido acompañar de esta pequeña encuesta o pregunta y es una escala analógica visual que del 0 al 100 intenta medirnos, y esto es que nos podemos preguntar cada uno a nosotros mismos, ¿cómo he tomado yo la medicación, mi medicación, en los últimos 7 días, incluso en los últimos 30 días? Y esto me sirve para decir, bueno, puedo pensar que 0, siendo 0 que no he tomado ninguna dosis, siendo 100 que he tomado todas y siendo 50 el que he tomado la mitad de las dosis. Esto nos sirve para autochequearnos. Y para esto quizá podemos incluso, si nos utilizamos pastilleros, mirar cuántas de las tomas que eran teóricas podíamos tomar. Y ponernos una etiqueta, pues yo me veo como en un 80-90%, yo me veo en un 10 porque a mí esto no me convence. Esto nos puede servir un poquito de semáforo para saber cómo tomar la medicación. Y ya os dejo o voy a dar paso a Marta Gubau, que yo creo que desde su experiencia, como os decía antes, ella es trasplantada de corazón y me parece que tiene una experiencia importante que puede compartir con nosotros y nos puede ayudar a coger ideas para mejorar esa toma de medicación. Marta, yo, como tú veas, si quieres presentarte, si quieres que empiece a preguntarte qué esfuerzo te supone a ti la toma de medicación o cómo lo haces en el día a día para sobrellevar tu tratamiento. Hola, Blatz. Bueno, pues muchas gracias Buenas tardes. por invitar a la voz del paciente, ¿no? Para poder hablar un poco de cómo lo vemos desde la parte de la experiencia. Bueno, en mi caso tengo un largo recorrido. Si te parece, explico brevemente mi currículum médico. Perfecto. Yo ya empecé con 1 año y medio, tuve una sepsis meningocócica
con lo cual ya fue bastante vida o muerte. Después, hasta los 9 años de edad, tuve una infancia normal. Bueno, después de la sepsis meningocócica tuve que volver a empezar a aprender a hablar, a caminar, pero como tenía 1 año y medio casi no se notó. Después, a los 9 años, tuve un linfoma abdominal no Hodgkin, que es un cáncer. Entonces, con la quimio que me salvó la vida y gracias a ellos estoy aquí, pero sí tuvo una repercusión al cabo de 20 años. A los 20 años me salió una afección en el corazón de una miocardiopatía dilatada, derivada de un componente de la quimio. Pero hay que subrayar que hoy en día ya hay experimentos y ha avanzado mucho la ciencia y ya no dan esa medicación en esos niveles. Entonces ya está todo más controlado y ya no sucede esto, ¿no? Y bueno, estuve con la miocardiopatía unos 12 años, bajo mínimos, y después ya mi corazón empezó a fallar y ya dijeron que no daba más de sí hasta que me plantearon, bueno, el trasplante. Lo que pasa que de entrada el trasplante no era posible porque tenía el antecedente de la quimio y con la inmunosupresión es complicado. Primero me dijeron que no tenía opción al trasplante, con lo cual pensaba que se acababa la vida en ese momento. Pero por suerte lo miraron bien, lo estudiaron mucho y aceptaron hacérmelo, o sea que me lo hicieron, salió todo muy bien. Ahora hace 8 años que estoy trasplantada de corazón y muy contenta y muy feliz. Muy bien, vaya, toda una vida, ¿no? Toda una vida, la verdad. Sí, en medio me lo he saltado, pero tuve un ictus, una Sí, pancreatitis, o sea que medicación la que quieras. exacto, exacto. Muy bien, y cómo ahora supongo que después del trasplante tienes una carga de medicación importante, ¿no? Sí, tomo unas Porque 15 tomarás. pastillas al día Eso es. y después, como consecuencia de una de las medicaciones que tomo, tengo diabetes. Entonces estoy con la insulina. Estás con insulina, ¿ves? Eh, ¿Y cómo te acompañas? 15 pastillas al día, esto es bastante. ¿Cómo haces cómo te organizas para tomar? ¿Qué tomas a la mañana? ¿Qué tomas al mediodía? Mira, tengo 5 tomas al día, con lo Sí, cual necesito un pastillero semanal para cada día. Así es como yo me organizo. Tengo 7 pastilleros semanales y cada día, o sea, un día a la semana, relleno los de toda la semana y cada día ajá, cojo uno de los pastilleros. Y así no tengo que estar cada día haciéndolo porque es que es mucho tiempo. Al menos estoy media hora rellenando organizando la todo, medicación, sí, efectivamente. Y semanalmente. Y entonces, una de las cosas que iría muy bien, que no veo que exista, es un pastillero mensual, porque ya una vez al mes lo pondría todo y te descarga un poco, mensual. porque es un poco fastidioso, la verdad. Pero bueno, nos mantiene vivos, no nos vamos a quejar. No, bueno, está bien. O sea, la verdad es que tú llevas un tiempo importante, o sea, te lleva un tiempo importante organizar la medicación. Normalmente se suelen poner semanales, como mucho igual quincenales, por un tema de que no tenemos mucha información de medicación fuera de su envase original. Entonces, en general, siempre se prefiere que el comprimido esté dentro de su envase original, porque ahí sí que sabemos que es estable esta caducidad y fuera no mucho. Entiendo que en tu caso, pues es verdad que un pastillero mensual, pues te llevará más tiempo la primera vez, pero te olvidas un tiempo, ¿no? Sí, estaría Y mejor. esto Una de las estaría cosas, útil. sí, una de las Sí. cosas que sí tengo en cuenta es, depende de qué medicamentos, por ejemplo, los inmunosupresores, los dejo en el blister. Entonces corto la pastilla del blister y lo meto dentro del pastillero en el blister. Y esto lo haces para protegerlo, ¿verdad? Sí, Bueno, pues eso está muy bien. Eso sí que podrías hacer mensual, trimestral incluso. Mientras no se saque del envase original y, claro, tú te llevas el pastillero, tu pastillero vive contigo, entiendo, sí, sí, claro. porque te llevas a todas partes. Tengo dos cosas, el pastillero y un neceser para la insulina, porque después Claro. tienes la insulina lenta, la insulina rápida, todas las agujas.
el recuperador por si te viene una bajada de azúcar, en fin, ahí. Y entonces llevo las dos cosas. Y si hace calor, por ejemplo, pues ya tengo que llevarlo con un tipo de neverita, Ya, una para nevera, proteger. que Porque en general, existen, bueno, existen. existen. Eh, bueno, tú por tu nivel de complejidad, la verdad que yo veo que eso es, que te tienes que organizar así. Y entonces te da la sensación, tú en la escala esta que hemos pasado, de 0 a 100, ¿cómo te veías? Yo Porque claro, bastante bien, sí, yo un sí, 80, porque además tenemos un programa en mi eso hospital es. que, que está en el móvil y Sí, tengo dos programas, uno para la diabetes y otro para la medicación de la inmunosupresión. Entonces, ajá, para la diabetes, yo cada vez que, lo que pasa que es muy esclavo, ¿eh? Es esclavizante, pero cada vez que me pincho, que son 5 veces al día, pues tengo que anotarlo, la cantidad, la hora y lo que voy a tomar. Incluso puedes poner los carbohidratos que vas a tomar o que has tomado. Si haces ejercicio también, la intensidad del ejercicio, el tiempo de ejercicio, o sea, es muy específico. Puedes poner todo lo es- que quieras. Y esto está conectado con el equipo de diabetes del hospital. Entonces ellos pueden ver la adherencia del medicamento y decirme pues, si me tiene que aumentar o bajar si no lo llevo bien. modificar la dosis Sí. en función de tus niveles. Pero fíjate, esto es, a ver, supongo que esto supone un esfuerzo importante. Mm. Es pesado porque es cada 2 por 3 que tienes que estar Exacto. poniendo datos, ¿no? Pero claro, es Sí, muy útil, sobre todo hacerlo, aunque sea un tiempo, ¿no? Para que ellos vean, si después todo está estable, a lo mejor no hace falta, pero exacto. que vean que lo haces a la misma hora siempre, que tienes Y el toda móvil la es otra rutina. aplicación aparte y ahí solo llevas los inmunosupresores. Sí, en el móvil llevo las dos cosas, esta de la diabetes Ah, y vale. la de los inmunosupresores que va en el hospital de trasplante. Va conectado con el hospital de trasplante. Y ahí tienes que poner también, si te tomas ahí tienen ya un programa que tú solo tienes que hacer un check. Ya, Ya dicen esta medicación a esta hora y te avisa. Ellos ya tienen la exacto. alarma, te avisa y tú pones ya tomada o no tomada o pospuesto y después te hace un gráfico de lo muy bien que lo haces o lo muy mal que lo haces. Vamos, que tú sabes perfectamente, pues, no necesitas escalas. Sabes perfectamente cómo van tus niveles a mí me parece mucho trabajo, pero en Lo tu es. caso, quizá también por la carga que llevas y lo delicado del tema, pues a veces, por ejemplo, entre todo tu tratamiento, ¿eres consciente de cuáles son los tratamientos que son más importantes que otros? Sí, claro, los inmunosupresores son indispensables, incluso cuando hacemos alguna prueba, no sé, que sean análisis, siempre tenemos que tomarlos, la cortisona y los inmunosupresores, es Eso lo más es. importante. Bien, eso está bien. Y una cosa, ¿qué es lo que haces cuando se te olvida una toma, por ejemplo? Pues Sí, bueno, yo intento, tengo todo de alarmas, además de las aplicaciones en el reloj del móvil, tengo todo de alarmas puestas de las horas que tengo que hacer algo, ¿no? Pues si tengo que ponerme la inyección, si tengo que tomar una medicación o lo que sea, ah, tengo todo de alarmas. Y cada vez que suena, no la paro hasta que no lo he tomado. Entonces, si en ese momento estoy haciendo algo muy importante, por ejemplo, que ahora me suene la alarma, ¿no? Y estoy aquí en el webinar y no puedo tomarla, pues pongo posponer hasta que me la tomo. muy bien. Es Muy un poco. buena, muy buen consejo. Es que ¿Y qué? es fácil que cuando Sí, estás ocupado con otra cosa dices, ahora lo hago y ya no lo haces, sí. porque estás distraído con otro tema. ¿Y qué te motiva? Porque a veces es difícil motivar, porque fíjate qué trabajo tienes, qué esfuerzo estás haciendo día a día, ¿no? Para la toma. ¿Cómo se puede motivar a una persona? ¿Dónde ves tú? ¿A qué te agarras para hacer ese esfuerzo? No sé, es un poco de dónde sacamos fuerzas, porque fíjate, es un esfuerzo diario, diario y muy, muy importante que haces tú todos Muy los días intenso. para... Sí, Yo creo que hay que, bueno, en mi opinión, sobre todo, es ser flexible. Si pasas una semana que estás en otras cosas, que no lo has hecho bien, no pasa nada. No tomar la medicación, sino apuntarlo, exacto, anotarlo. Si no haces el eso seguimiento es. de anotarlo, pues no pasa nada, ¿no? Pasamos épocas más estrictas y épocas menos. Pero lo que sí que es muy importante es tomar siempre la medicación, siempre a la misma hora
y con los ayunos adecuados, porque a veces no puedes mezclarlo con otra medicación o con alimentos o con bebidas, entonces esto es sagrado. Hay unas cosas como impepinables, ¿no? Que hay que Ya. hacerlo sí o sí. ¿Tú lo has Y metido en tu rutina? Es sí, parte ya de tu rutina, ¿no? sí. Y después hay otros elementos que a lo mejor puedes hacer de más y de menos, ¿no? Y si sabes que una pastilla te chafa mucho y ese día tienes un evento, pues a lo mejor lo puedes tomar más tarde o, bueno, algo un poco así, Eso es ¿no? Muy importante. esporádicamente. No todo se tolera igual de bien. ¿Y No. a quién consultas? ¿Qué dudas tienes? Porque en el tomar, en el día a día, seguro que te surgen dudas. Necesitas a alguien que te informe de si Sí, lo que nosotros estás haciendo tenemos está un bien. teléfono directo a Enfermería de Cardiología de Trasplante y cualquier duda importante que nos surja intentamos no llamar cada dos por tres porque somos muchos los trasplantados y saturaríamos el sistema, ¿no? Pero cuando es una cosa importante que no sabes muy bien, ¿no? Si tienes un cuadro específico que no sabes muy bien si tienes que modificar los inmunos o no para combatir el virus, por ejemplo, o si hay fiebre o tal, enseguida tienes que llamar Sí, y ellos ya te dicen si procede o no cambiar la medicación o si lo bien grave, pues te envían a que vayas ya directamente al hospital y ingreses. O sea ya. que este lo tenemos, este servicio que es Servicio. Eso es. acompañamiento, ¿no? Porque te Eso sientes es, sí. muy bien acolchado, ¿no? En este sentido. Pero Tienes bueno, dónde acudir. sí. Y lo Eso, más importante que decías de la motivación es valorar que estamos vivos, que no lo estaría yo en mi caso, ya por muchas veces, pero la última, la del trasplante, no ya, estaría viva. Entonces alguien ha dado los órganos altruistamente para que yo siga viva. Yo no puedo hacer el tonto y no hacer bien las cosas. O sea, tengo una ya. responsabilidad social Sí, y una responsabilidad hacia esa familia que ha hecho este esfuerzo, ¿no? Y también hacia todo un sistema sanitario público, gratuito y para todo el mundo, que esto a veces lo olvidamos porque tenemos muchos, bueno, ya. trabas, Bueno, ¿no? Hay a veces sí. cosas mejorables y quisiéramos que funcionara mejor y tuviéramos más horas y todo, pero es muy importante pensar que tenemos la mejor sanidad Sí, 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 del sí, mundo sí, y eso también nos hace corresponsables, ¿no? Con todo el equipo médico. sí. Pues me ha gustado mucho esto que has dicho, ¿eh? Valorar que estamos vivos. De alguna manera estás diciendo, tú has ido ganando en salud, ¿verdad? Con cada una de Seguro. tus etapas, además tienes un historial. Yo no sabía todo este detalle tan minucioso, pero me parece que, vamos, que tienes experiencia para dar y regalar. Y esto agradecerte porque siempre es importante, interesante el conocer también que estáis viviendo con ese nivel de exigencia, pero que al final tiene sus frutos porque, porque tú tienes un nivel de implicación muy, muy alto y tienes sus frutos en cuanto a tu salud, ¿no? Así que se te ve tan estupenda. Y Gracias. eso es por algo. Y ahora, no sé, por el tiempo que llevamos, quería que Juan da Silva nos comentara un poco cómo veis el tema de la adherencia a la medicación desde el punto de vista más global, desde la Asociación de Pacientes. ¿Qué podemos nosotros, incluso si nos lanzas ideas a los farmacéuticos para mejorar, si nos lanzas mensajes a los pacientes, porque sobre todo hoy este foro va dirigido a pacientes o clientes que toman medicación. No sé cómo os gusta más que se os llame, ¿no? Porque, a personas. Yo me quedo más con lo de personas que toman medicación, ¿no? No sé, Juan, Y bueno, pues ¿cómo lo ves? a ver, de cara bueno, pues una visión más general, eh, quizás, bueno, pues como bien comentaba antes Marta, pues su situación pues, surgió a raíz de varias complicaciones y ha tenido que ir adaptando su vida en función de, bueno, pues de lo que le ha ido pasando y, bueno, pues ha tenido que ir moldeando, ¿no? Sus pautas para poder pues, adherirse, ¿no? a ese tratamiento que está ahora mismo realizando en la actualidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una persona con fibrosis quística, lo más habitual eh, es que ya se nace, ¿no? con esas pautas. Y decimos se nace porque realmente
pues hay un diagnóstico inicial con la prueba del talón y digamos que el primer paso que tienen que hacer las personas con fibrosis quística pues es en su entorno familiar, ¿no? Son los padres, son los abuelos, los hermanos, los que tienen que entender la problemática que tiene la persona con fibrosis quística y digamos que en una primera fase son ellos, la familia, el entorno familiar, el que toma las riendas de ese tratamiento, ¿no? Quizás una de las claves principales de la adherencia no solo es ya la propia persona que tiene que tomar ese tratamiento, ¿no? Pues Marta pues, también lo vivirá, ¿no? Al final, todo el mundo que te rodea tiene que entender pues, que hay determinados momentos en donde tengo que parar y tomarme determinado tratamiento. Tienen que entender que pues, eh, pues, por ejemplo, en fibrosis quística hay que hacerse unas pautas de fisioterapia respiratoria con unos broncodilatadores previos, unas nebulizaciones que suelen tardar alrededor bueno, entre 15 minutos, media hora, que luego tienes que hacer pues ejercicios o sea, tienes que hacer ejercicios de fisioterapia. Son tiempos que necesitas en tu día y que se los estás retirando bueno, pues a tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, las personas que conviven o que viven contigo tienen que entender que tú necesitas, pues, levantarte a lo mejor una hora antes de lo que lo haría habitualmente una persona sin esta patología y que, bueno, pues la carga, por ejemplo, a nivel diario de tu cuidado, pues también te va a quitar pues ese tiempo que otra persona que no te necesita hacer ese tratamiento no tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte educativa o en la parte laboral hay que tener en cuenta pues esta carga, este estrés, ¿no? Que hay a nivel de tratamiento y que al final va a ser también muy contraproducente, ¿no? El no tenerlo en cuenta de cara a que la persona tenga éxito en la adherencia a su tratamiento y en su cuidado al final del cabo, ¿no? Ujú. Y eh, yo ahora, fíjate, me gustaría concentrarme un poco. ¿Por qué tenemos esos datos tan malos de adherencia? ¿Por qué hay gente que no conseguimos convencer? Quizá porque hay gente, claro, un tratamiento crónico supone un esfuerzo importante. Mantener el esfuerzo en el tiempo es costoso. ¿Qué, ¿A qué le podemos achacar esta falta de adherencia? A ver, desde la parte del enfermo crónico en sí, hay que tener en cuenta precisamente esa carga, ¿no? Esa carga de tratamiento y cómo se organiza esa carga de tratamiento. Porque, bueno, pues hay situaciones en donde, pues a lo mejor tienes infecciones respiratorias, en donde vas a un especialista, te da un tratamiento, vas a otro especialista, te da otro tratamiento, y cuando llegas a tu casa y te quieres poner a intentar planificar cómo voy a poder tomar estos tratamientos que me han dado, muchas veces se pisan unos a los otros, porque pues a lo mejor unos son intravenosos, realmente necesitas hacer una operativa que no te da tiempo a estar haciendo dos cosas a la vez. Entonces, esto para aquí, en esta parte es muy importante pues la parte de la figura de la farmacia hospitalaria, ¿no? Que es la que al final va a ver todo el mix de carga de tratamiento que tiene una persona y poder ver o poder también incluso pues llegar a negociar con los diferentes especialistas diciendo, oye, esto no se lo puedes dar cada 8 horas porque se está pisando con otro tratamiento que a lo mejor tiene que nebulizarse al mismo tiempo y que Ujú. o se nebuliza uno o no se nebuliza el otro, pero los dos no los puede hacer a la vez, ¿no? De Entonces, acuerdo. este tipo de cosas creo que son importantes y en ese punto la figura de la farmacia, del farmacéutico a nivel de hospital es muy importante, ¿no? Porque, bueno, no siempre tenemos la posibilidad de que los especialistas trabajen en una unidad especializada y coordinada, sino que muchas veces tenemos situaciones en donde los diferentes especialistas pues, te atienden de forma individual
y ahí es donde viene muchos de esta problemática. Vamos, que la simplificación o la facilitación de facilitar los esquemas terapéuticos puede ser una herramienta para hacer más fácil la vida del paciente. Luego lo de la coordinación que has comentado a mí me parece clave. Es verdad que a veces también emparcelamos la salud y cada uno mira pone el foco solamente en el órgano que trata casi, ¿no? Sin ver la globalidad del paciente. Y esto, por un lado, no toma bien, pero ¿te acuerdas que comentamos también que hay otro tema y es el tema de los cambios de presentaciones de los medicamentos constantes que pueden despistar o que pueden Exactamente. hacer difícil los Eso es una de las desabastecimientos? cosas que puede provocar grandes problemas de adherencia, desde el punto de vista de que, sobre todo, bueno, en enfermos crónicos, por lo menos hasta la fecha, se suele decir que el tratamiento se debe tomar el tratamiento que te pautan y no cambiarlo por ningún genérico, ya no solo por las interacciones que pueda haber con excipientes, que al ser personas que toman gran cantidad de medicación puede haber una interacción y que puede generar un problema, sino también por la parte visual, ¿no? El conocer el medicamento. Antes oíamos a Marta, ¿no? De que ella se prepara su pastillero. Ese pastillero, en el momento en el que hay un cambio de presentación, porque, bueno, pues hay un genérico que entra en el mercado y que se sustituye y que de repente pasa de ser una pastilla blanca y amarilla y ahora es blanca y azul, automáticamente la persona, pues ya su hábito de tomarse su pastilla blanca y amarilla desaparece y entra en conflicto. Incluso, pues muchas veces nos encontramos con presentaciones que son muy similares, ¿no? De que hay una pastilla que es muy similar de forma individual. Por eso lo que hacía Marta, lo que comentaba Marta, ¿no? De cortar el trozo del blister, pues puede ayudar a por lo Puede menos ayudar. a que no perdamos toda la trazabilidad de lo que es Exacto. y que no estemos tomando la pastilla que no sea correcta, ¿no? ¿Y nosotros cómo podemos ayudar? Yo cuando ocurren este tipo de cosas, lo que intento hacer es educar a la persona identificando el principio activo, más allá de la marca registrada. Para decir, mira, ¿ves? Es lo mismo. Y además tenemos la gran suerte de que ahora nos acompañamos de Google y miramos, mira cómo era la presentación antes. Fíjate, no sé si esto sirve, ¿eh? Fíjate en el principio activo, es el mismo. Ha cambiado, como me dijo una vez un paciente, o sea, que hemos cambiado de granja. Digo, pues sí, hemos cambiado de granja, ¿no? Intento aportar en ese momento más información. No sé si es suficiente. Y luego otra cosa que yo creo que siempre que hablo con vosotros me da la sensación, deberíamos de tener un canal abierto con el paciente para que nos consulte cada una de las dudas que tiene. Es importante que nos tengáis cerca para cuando surgen dudas consultarnos. Sí, porque, y más ahora con todo el canal de información que tenemos, el doctor Google y todas redes sociales, etcétera, que rápido aparecen grupos de WhatsApp en donde te piden consejo, ¿no? Y que eso al final, pues a mí los veo pues muchas veces dices, uff, esto no puede estar pasando, ¿no? Realmente tú, si realmente eres consciente, ¿no? De lo que es, de lo que es un tratamiento médico y más para una persona con una enfermedad crónica o con inmunosupresores, como puede estar tomando una persona trasplantada, es muy importante que el asesoramiento no sea por la experiencia personal de otra persona, ¿no? Sino que haya un Exacto. profesional detrás. Que sepa y a poder ser incluso del propio centro, o sea, que te está atendiendo, ¿no? Que te está dando esa medicación para que tenga acceso a tu historia médica y que pueda, pues, incluso, pues, analizar, ¿no? Antes de darte una respuesta de cuál es tu situación actual, ¿no? Porque, bueno, pues, los enfermos con enfermedades crónicas y muchas veces, pues, de multiorgánicas y de diferentes especialidades y de diferentes órganos,
pues requiere también tener una visión muy global porque a lo mejor pues estás intentando resolver una cosa y es una interacción de otros tratamientos que estás tomando para otra cosa, ¿no? Y al exactamente. final hay que intentar romper esa consulta a las redes, consulta a Internet, porque al final eso es peligroso. Estás viendo o sea, estás recibiendo una información que es bueno, personal para la persona que te lo está contando, pero no es real para ti, ¿no? Para tu situación actual. Pero lo curioso es que tampoco podemos evitar esto, sino que tenemos que convivir con la influencia que pueden tener las Sí, redes pero bueno, o... yo creo que a ver, la sociedad lo que está a lo mejor es demandando este tipo de canal. ¿No? Vale, El hecho de que eh, si lo están haciendo es porque realmente hay momentos en situaciones en las que te encuentras en tu domicilio o a horas en las que a lo mejor no tienes posibilidad de ir a tu médico y que lo más rápido es coger y ir a un canal de este estilo, ¿no? Pues si tenemos un canal ya abierto dentro de nuestra farmacia hospitalaria que nos pueda ayudar en esos momentos, pues desde luego vale. yo iría al más seguro, ¿no? Al que me va a dar más seguridad que al otro, ¿no? Y al final lo que Ujú. buscas es una respuesta rápida y pues a esa respuesta rápida pues muchas veces soluciona bueno, pues problemas y sobre todo al final es quitar también un poco de lo que es la angustia, ¿no? Sobre todo de cara pensando en aquellas familias con bebés en donde el niño o la niña pues aún es muy pequeña, muchas veces aún no habla, no sabe transmitir lo que pasa y te entra en la duda de que no soy capaz de darle pues las enzimas pancreáticas, cómo se las puedo dar, me las está escupiendo, me estoy agobiando y al final esa Esto situación es grave, no es grave, exactamente. efectivamente. Oye, y yo tengo otra pregunta que también puede ser para Marta, ¿eh? Yo creo que a veces pecamos en que no transmitimos bien cuánta adherencia es necesaria. Es decir, ¿qué es tomar bien? ¿80%, 90%, 100%? Bueno, nosotros para acompañarnos de esto, por ejemplo, en el mundo del VIH, que es más sencillo porque tenemos un objetivo terapéutico a alcanzar muy definido, eh, pues hicimos un pequeño corte y vimos cómo eran los resultados de nuestros pacientes. Y ahí sacamos un dato que es un poco lo que pongo yo encima de la mesa, ¿no? Y lo hacemos con cierta frecuencia. ¿Por dónde van nuestros datos? Y yo les digo, vamos a ver, con estos datos tenemos que llegar al 95%, por ejemplo. ¿Eso qué es? Pues eso es olvidarse una o dos veces al mes. Entonces, me da la sensación que cuando se habla como muy claramente del objetivo, puede ser de ayuda. No sé cómo lo vivís vosotros, ¿no? Porque, Yo, ¿qué es tomar bien? En algunos tratamientos, en un inmunosupresor, yo sería un poco más exigente, por ejemplo, ¿no? Y Marta lo ha dicho también, ¿no? Sé que esto es importante. Entonces, transmitirle al paciente qué de su tratamiento es importante y dónde tenemos que hacer el esfuerzo, ¿creéis que puede ser valioso? yo creo que es un arma de doble filo, ¿eh? Ah, sí. A ver, Sí, dime por qué. porque por una parte la persona que es consciente y que es Ujú. responsable puede decir, vale, puedo llegar hasta aquí, ¿no? Y entonces puedo no tomar esta pastilla tal día y tal otro, pero si a ti en lugar de pedirte 10 ya te piden 8, a lo mejor haces 5, ¿no? Porque somos un poco irresponsables. Ya. Entonces, a lo mejor necesitas decir que lo tienes que hacer al 100% para que te lo hagan en un 80. Depende un poco, ¿no? Estamos Bien, cambiando pero también de fíjate, sistema. igual estoy pensando, nosotros solemos, no sé si os pasa a vosotros, no, igual también monitorizamos o intentamos estimar la adherencia, el nivel de adherencia de cada paciente. Entonces detectamos un paciente que tiene 90 y yo le tengo que pedir más esfuerzo, ¿vale? Decimos, oye, tira para adelante. A ver cuánto se te olvida, es como, no sé, pero necesito un poquito más para que los resultados sean mejores. No lo sé. Quizá lo que tú dices también tiene su punto ¿no? Puede ser bueno, pero yo no intento bajar el listón, pero sí saber en qué niveles de adherencia tenemos cierta seguridad. Y yo creo que esto
Antes, yo al principio de mi carrera, por decir, cuando con los primeros pacientes, no tenía costumbre de compartir el nivel de adherencia que me daban a mí mis herramientas con el paciente y ahora creo que sí lo debo de hacer. Entonces, en ese compartir, que salga esa discusión. Sí, por otra parte, estamos cambiando, ¿no?, de sistema, como el profesional médico se dirige al paciente. Ahora eres más corresponsable, antes era un sistema más Exacto, proteccionista, ¿no?, que exacto. te dicen tienes que hacer esto y ya está. Ahora no, Sí, ahora te hacen partícipe, incluso puedes decidir algunas cosas que tienen margen. Entonces, en este sentido, es muy adecuado. eso es. Y además comentabas tú una cosa y es que tú sentías cierta responsabilidad también. Y el ser corresponsable, responsabilidad, ¿cómo se consigue convencer? Y voy por ahí, la pregunta, no sé cuál es la herramienta, pero de alguna manera yo creo que el diálogo entre profesional y el paciente tiene que ser mucho más de tú a tú, siendo consciente de que el esfuerzo hace el paciente, nosotros somos fuente de información y le tenemos que asesorar y acompañar en todo el proceso, Y lo- pidiéndole mucho, pero no ahogándole, no sé, ahí hay yo que creo que buscar, Creo perdona, que Juan. debería de haber, no solo, o sea, no solo quedarnos en esa información, ¿no? De cuál es tu nivel de adherencia, ¿no? Sino que también un poco hacer ver a la persona que el no llegar al nivel de adherencia adecuado te puede implicar un problema, ¿no? Y hacérselo interiorizar. Porque si, bueno, pues, por ejemplo, en fibrosis quística, uno de los tratamientos mayoritarios son las enzimas pancreáticas. Si a una persona no le explicas que por el mero hecho de olvidarte de tomar una toma de enzimas pancreáticas en una comida, es como si absolutamente no comieras, porque no vas a absorber absolutamente nada de lo que le estás metiendo a tu organismo, pues eso te va digamos, a poner en valor esa. Solo una toma, me estás pidiendo que no me olvide de una toma. ¿Y qué pasa porque no me tome? Claro, Precisamente que el no tomarte esa toma te está implicando en tu organismo el que todo lo que te hayas comido ese día no lo absorbas y luego vayas a tener problemas a nivel eso digestivo es. generado por esa falta de adherencia en esa toma, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ir un poco la herramienta o la intencionalidad de ese objetivo de adherencia acompañado de una explicación que ayude a la persona a entender, ¿no? El por qué. El por qué es importante esa toma que me está pidiendo la farmacia hospitalaria cada vez que voy, ¿no? El decirme, bueno, oye, es una toma, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Estas son las consecuencias, ¿no? Es igual que el tema de los inmunosupresores. No, Ujú. si me salto un inmunosupresor, pues no pasa nada. Bueno, eh, Bien, o sea, yo me quedo con yo creo una que ahí la frase que has experiencia. dicho y me ha gustado mucho. Sí, yo creo que ahí Adherencia la con información. experiencia de las propias Sí, personas que a lo mejor ya han tropezado en esa falta de adherencia puede ser una ayuda muy grande, ¿no? Porque al final sí, estás viendo a una persona que está viviendo cosas muy similares a las que estás viviendo tú, que ya ha pasado por esa parte y que te puede llegar también a transmitir diciéndote, pues, oye, que la falta de una toma pues me ha generado a mí estos problemas, ¿no? O la falta de adherencia me está generando estos problemas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo en el colectivo estamos teniendo esa preocupación. Porque, bueno, pues ha llegado hace unos años la llegada de un tratamiento corrector, que son los moduladores CFTR, y sí que estamos viendo problemas de adherencia en personas que tenían un alto nivel de adherencia, por lo que decía antes, ¿no? Nacían ya desde pequeñitos, ya llevaban esa rutina incorporada dentro de su día a día y que digamos que nuestro colectivo tiene unos niveles de adherencia a nivel de tratamiento y son tratamientos complejos muy alta.
Ujú. o sea, si los comparas con otras personas que a nivel, con problemas a nivel respiratorio, como un EPOC, pues la adherencia es muchísimo peor. ¿Por qué? Pues porque el diagnóstico es muy tardío, muchas veces es provocado por agentes externos, etcétera, y la adherencia a esas edades pues es totalmente diferente, ¿no? En el caso de fibrosis quística, al ir desde pequeñitos ya, digamos que adaptando tu vida a poder ir tomando esos tratamientos, pues esa adherencia es elevada. ¿Qué pasa con los nuevos tratamientos? Que el nuevo tratamiento te, te mejora tu calidad de vida, te reduce pues esas exacerbaciones que estabas teniendo en tu día a día, que te obligaba, que te hacía obligar o recordarte que tienes que pues tomarte tu tratamiento Exacto. correctamente, si no al día siguiente pues vas a estar Ujú. mal. Y estamos detectando pues, que está habiendo como una relajación a la hora de tomar determinados tratamientos. Que por el contrario, pues aún no hay evidencia clara de que eso se pueda eliminar de forma segura, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas son las que ahora mismo, por ejemplo, en nuestro colectivo estamos viviendo y desde la federación estamos abordando junto con la sociedad científica para intentar pues, que el colectivo sea lo más adherente posible, como ha sido hasta la fecha, para que bueno, pues, esos tratamientos que han llegado ahora pues, sigan ayudando a mejorar y ganar años de vida. Eso es. Es que este es un punto muy importante. Cuando no se percibe esa gravedad, uno se relaja. Cuando es muy continuo, parece que el esfuerzo motiva más al esfuerzo. No sé cómo decirlo. Y claro, y esto es lo que ocurre en los tratamientos crónicos, que es que mantener una exigencia tan alta a lo largo de la vida a veces, y sobre todo cuando no ves una mejoría directa de síntomas, por ejemplo, o no ves un empeoramiento de tu patología base, pues eso hace difícil el ser constante con el tiempo. Esto nos ocurre con la dieta, nos ocurre con muchísimas otros hábitos de vida, ¿no? Saludables. Pero bueno, me ha gustado mucho esto que has dicho, adherencia con información, o sea, no desligar la información de la adherencia, además adaptada a la situación del paciente, ¿no? O a la patología del paciente. No es lo mismo un tipo de patología a otro. Buscamos objetivos distintos y quizá el enfoque o la forma de motivar la adherencia tiene que ser distinta, ¿no? Sí. No sé si, bueno, son las 5:18. A ver si hay alguna pregunta por aquí. Yo no veo ninguna. No sé si Hay, alguno hay una de... mano levantada, Hay una mano levantada. Pues, los asistentes. oye, pues no la veo. No sé. Bueno, no sé si está Pilar por ahí y nos puede dar voz a la persona que ha levantado la mano, porque yo no sé. ¿Vosotros lo veis? Es que no veo Y dónde está la mano Ariadna, levantada. si vas a participantes en Ahí asistentes, te aparece. voy, vale, muy bien. Aquí tenemos, pues no veo más que a nosotros. Ah, asistente, ahora voy. Ariadna, Ariadna, a ver. Ahí va, no sé lo que. Veo que hay una Ariadna, pero no sé cómo se le da paso. Mm. Creo que ha levantado la mano por error. Vale, de acuerdo. Esto es lo que. Vale. Vale. Bueno, pues Pues nada, ha sido un si no hay error. ninguna pregunta, con respecto a lo que hablaba antes Marta, con el Sí. tema de la parte del control de glucosa, y yo creo que es algo que es clave, ¿no? A la hora de buscar una buena adherencia y un buen control de tu estado de salud en ese momento. eh, También tenemos que apoyarnos también en la tecnología, ¿no? Y la tecnología, por ejemplo, en el caso de la parte diabética, a día de hoy tenemos herramientas que la verdad es que son sorprendentes, porque ya no tenemos que buscar, escribir en una libreta cuál es mi medición después de pincharme un dedo y sacarme una gotita de sangre, sino que ya ahora ya hay sensores que duran entre 7 y 15 días, que te los colocas en
en la piel y te va haciendo una medición continua. Y incluso ahora mismo también hasta hay agujas que te registran si realmente la persona no se ha pinchado, qué cantidad, que luego digamos que esa aplicación también te está midiendo en el momento en el que te vas a pinchar cuánta cantidad de insulina aún tienes en sangre para corregirte una posible dosis. Y eso creo que también en el momento en el que estamos hablando de personas que tienen pues una carga de tratamiento muy grande, el facilitar este tipo de herramientas que son muchas veces innovadoras y que a lo mejor pues el coste pues puede ser un poco más elevado, hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque yo Sí, creo que la persona con un alto tratamiento a nivel crónico, es importante darle las mayores facilidades para que puedan hacer su día a día y poder darle información a los profesionales que están haciendo su seguimiento de forma más sencilla posible. O sea, si eso podemos es. hacer que Marta no escriba en un papel o en una aplicación, sino que la propia aplicación ya esté dentro de la propia herramienta, es decir, no tengo que pinchar la insulina, o sea, no decir cuánta insulina me he pinchado, sino que el propio boli de la insulina va a decir exactamente si me he pinchado y qué cantidad. Creo que sí es bueno, pues, un paso más para poder ayudar a que la persona también sea más adherente, ¿no? al propio tratamiento y que no lo vea como una tarea ardua, y que bueno, que luego también tenemos que valorarlo, ¿no? Pues que no todo el mundo pues tiene esa facilidad, esa perseverancia, esa... Exacto. Y luego hicimos una encuesta dentro del grupo de adherencia sobre qué herramientas utilizaban y claro, esto es lógico, ¿eh? La gente joven se decanta por tecnología, pero la gente mayor sigue prefiriendo el apoyo familiar y los pastilleros, ¿no? Supongo que esto ya va con la edad, ¿no? Pero sí es verdad que toda tecnología que nos facilite, yo creo que hay que aplicarla. Y, por ejemplo, una administración subcutánea o una oral todos los días. Porque a veces, por ejemplo, si es una medicación que se administra una vez al mes respecto a una oral todos los días, Deberíamos saber las consecuencias, ¿no? Si es las mismas consecuencias, a igualdad de pues efectividad. un pinchazo, claro. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? ¿Mejor Un el pinchazo? pinchazo, yo lo tengo clarísimo porque la carga diaria es importante y Bien. todo lo que ayude a dejar lastre es importante, ¿no? Como lo que comentaba Juan Antonio. Entonces, eh, yo preferiría el pinchazo, no sé vosotros, pero... Oye, y si Y viendo la hora que es, si queréis, como para terminar, os quedáis con algún mensaje que podemos transmitir del encuentro de hoy, cada uno, algo que os parece importante subrayar. yo quería decir también que lo que pedíais antes como sistemas, lo del WhatsApp directo a farmacia de hospital, tendría que Ujú. estar ya a la orden del día, porque es más que necesario y ayuda un poco a todos los procesos burocráticos, porque además de todo esto, cambian la medicación, tienes que llamar al médico de cabecera, después del hospital, no sé, tienes que hacer una serie de cosas. Yo me miro en medio de unas historias, que tengo que escanear documentos, que tengo que aceptar, que yo creo que no sé cómo lo hacen con los otros Y, pacientes, porque y si tengo cuéntame ese 80 años no lo detalle. hago. Cuéntanos un poco el detalle de cómo es ese WhatsApp. Bueno, y en mi caso no lo tenemos en mi hospital, pero sé de un hospital en Barcelona que lo Sí. tiene y es un hospital que es directo del paciente a los especialistas de trasplante. Entonces está el equipo de enfermería, de medicina, de psicología y de farmacia de hospital. Sí. Entonces, Y a cualquier cosa través, que tú tengas duda, que tengas una descomposición, que tengas llama, hablas por WhatsApp a tu farmacia de hospital y pides qué es lo que debes hacer y te ajá, asesoran al momento, a lo mejor tardan un día, pero vale. hay O sea, necesitamos un canal directo, ¿no? Y sea fácil, no burocrático, para sí, porque contactar con el profesional que necesitas. el tiempo que pierdes con estas cosas, además de ponerte de mal humor, ah, es muy difícil. Y después también la figura del paciente experto, que, Vale. que esto también se está implementando Sí. bastante por aquí y
no es lo mismo que un grupo que todo el mundo puede decir lo que sea y cualquier opinión es válida, sino que ya hay un filtro y hay una persona que tiene un recorrido y que sabe, a lo mejor la han formado y sabe lo que hay que decir, lo que no hay que decir y cómo asesorar un poco al compañero, ¿no? Entonces esto descarga al equipo médico Sí, y en cambio aporta a valor otros pacientes. exacto, al paciente. Muy bien. Juan, ¿alguna frase, alguna cosa que quieras subrayar? Sí, a ver, yo pienso que tenemos que ver la adherencia como, o sea, no como una obligación, ¿no? Sino como una manera una herramienta que nos Ujú. ayude pues a vivir pues un poco más libres, ¿no? O sea, el que busquemos, es que no lo veamos como una barrera, ¿no? O como algo malo, ¿no? Sino que al contrario, o sea, tenemos que buscar herramientas, pero no solo la persona, sino todo el entorno. Y que debería, digamos que buscarse la forma también de sensibilizar a ese entorno para que pueda ayudar a la propia persona a que se vea esa adherencia como eso, que no se vea como una barrera, que lo veamos como algo que nos ayude a ser, bueno, pues A conseguir algo, a ¿no? conseguir, De sí, alguna exacto, manera, eso es. efectivamente. Oye, me ha gustado porque has puesto el foco en el entorno del paciente y creo que es muy interesante, ¿eh? Muy importante. Esto para cuando nos enfocamos a veces solo en el paciente, pero tiene que ser el paciente y todo su entorno, ¿no? Que ayude y que comprenda. Bueno, me quedo con, tenemos que facilitar información, canales de contacto, de apoyo y la adherencia. De hecho, nuestro día de la adherencia era Día de la Adherencia e Información de los Medicamentos. Siempre ha ido un poco ligado, ¿no? Luego nos hemos quedado, hemos perdido la segunda parte en el camino, porque a veces pasa, por hacer las cosas más cortas y quizá más impactantes, ¿no? Acortamos, pero es verdad que no hay adherencia sin información, es decir, que tienen que ir de la mano, ¿no? Y que de alguna manera nos pedís que trabajemos un poquito más coordinados y más enfocados en vuestras necesidades. Así que yo me llevo estos mensajes para aplicarlo en mi día a día y espero que a los oyentes de hoy les hayan podido coger ideas interesantes para que entre todos podamos mejorar. Sobre todo, el objetivo final es mantener nuestra salud y hagamos lo que hagamos. Hoy nos hemos enfocado un poco en la adherencia a los medicamentos, pero es igual de valioso todo lo que es la adherencia a todo, a mejorar todos los hábitos que nos lleven a sumar salud, ¿no? Entonces, creo que igual deberíamos de ir cerrando el punto de encuentro de hoy y agradeceros terriblemente vuestra presencia, a pesar de los apagones, a Marta y a Juan, por estar aquí y compartir estas ideas que, desde luego a mí personalmente, porque solo puedo hablar en primera persona, me resultan muy valiosas y me abren un poco los ojos a trabajar de otra manera, ¿no? Muchas gracias y gracias por el esfuerzo que estáis haciendo también por contribuir a la salud global, digamos, ¿no? Gracias Gracias a por estar vosotros. aquí. Gracias por tener en cuenta la Eso opinión es. y por querer mejorar el sistema y facilitarnos la vida. Exacto. Muy bien, gracias. A ver si entre todos hacemos algo, ¿no? Vamos mejorando nuestro objetivo de vida, ¿no? Gracias, Juan, gracias, Marta, y gracias a todos los oyentes por estar aquí hoy, ¿vale? Y un fuerte abrazo y esperemos vernos en otro sarau de estos para poder seguir contribuyendo. Gracias. Muy bien. Adiós. Adeu, hasta luego, adiós. Adiós.